Bueno, profesor, ante todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarnos su tiempo y por responder las preguntas que le vamos a hacer. Muy agradecido. La primera pregunta tiene que ver precisamente con el renovado interés que hay en la figura de Marx y del marxismo, ¿no? Después de la caída del campo socialista, la caída del muro de Berlín en 1989, hubo un rechazo muy profundo al pensamiento de Marx, ¿no? El marxismo había muerto y el fin de la Unión Soviética y los demás regímenes demostraban la carencia de contenido del pensamiento de Marx. Pero ahora, desde hace un tiempo, justamente al calor de los efectos sociales terribles que ha tenido esta crisis que ha comenzado en 2008, que no es solo una crisis económica, es una crisis civilizatoria general, ha vuelto a prestarse atención, interés al pensamiento de Marx y ha vuelto a leerse su obra y a publicarse. Entonces, la pregunta era precisamente, ¿por qué considera usted que este interés ha vuelto sobre el pensamiento de Marx y cuáles serían los elementos fundamentales de ese pensamiento de Marx que estarían llamando la atención ahora? After 1989, several people said that to me that Marxism was dead, and my reply was, I'm alive and well, thank you. Después de 1989 decían que el marxismo estaba muerto y David decía, no, justamente estoy vivo y estoy muy bien. Actually, towards, I think around 2000, interest in Marx began to revive in association with the events in Seattle and the alternative globalization movement. Me parece que más o menos alrededor del año 2000 comenzó a revivir el interés relacionado al marxismo, sobre todo con los eventos que se dieron en Seattle y el movimiento globalizado alternativo. That movement was not itself Marxist, but it argued that another world is possible. Este movimiento no era marxista en sí, pero sí afirmaba que había una alternativa del mundo distinta. And it therefore opened a space in which left thinking in general could revive. Y de esta manera se estaba creando un espacio nuevo en el que la izquierda pudiera revivir. So I began to experience a rising interest in reading and thinking about Marx after 1989, after 2000. Me parece que a partir de 1989 y más o menos también después del 2000 se comenzó a dar un nuevo interés en leer y en pensar en Marx. And actually in 2000, 2001 there was a stock market crash in the United States and in Britain. Alrededor del 2000-2001 se dio la caída del mercado de valores en Inglaterra y en Estados Unidos. And there was what we call a jobless recovery. Y se dio lo que llamamos una recuperación sin empleo. And that again, I think, posed some questions which began to point to Marx's analysis. Y justamente eso surgió ciertas preguntas que nos apuntaban hacia el marxismo, al análisis del marxismo. But it was largely covered over by the housing boom. Pero esto se cubrió con el boom de la crisis de la industria inmobiliaria, de la vivienda. But then in 2008, when the big crash occurred, this led, I think, to a lot of people asking, is capitalism that good? Is it that okay? Let's think about alternative possibilities. Y fue justamente a partir del 2008 cuando se dio esta crisis tan fuerte que mucha gente se comenzó a preguntar si el capitalismo o el capital, la idea del capital es la idea correcta, si es la más adecuada y tal vez formas de pensar en alternativas distintas a esto. But it was still the case that the media and the powerful thinkers, in quotes, would say, oh, Marx said something about this, but let's talk about something else.
Sin embargo, los medios y los que llamamos entre comillas los pensadores poderosos decían, bueno, si Marx dijo esto, pero mejor hablemos de otra cosa. And then, but I think a lot of younger people started to say this is not adequate, we need a much better analysis of the crisis, and maybe we should read Marx. They didn't necessarily believe Marx before they read it, but they wanted to turn to it. Y mucha gente joven en ese momento comenzó a pensar en que había mejores maneras de salir de la crisis y surgió la idea de leer a Marx, no necesariamente creyendo en lo que decía, sino en leerlo como para analizarlo y encontrar alternativas. And it was shortly after that, for example, I put my course on Marx's Capital on the web, and there was a terrific response. Can you repeat the quote? I put the Marx course on my website, and there was a terrific response which surprised me, but amongst younger people, I think, wanting something different. Y muy poco después de esto, David publicó en su página web la causa de Marx, el curso de Marx, que tuvo respuesta muy fuerte entre la gente joven. And I think that's still where we're at. The mainstream in the United States and Britain and so on still kind of pushes Marx to one side, but there is a lot of thinking about it and wanting to know more about it. Y bueno, sigue siendo ese el caso en la mayor parte de gente en Estados Unidos, en Inglaterra, se deja las ideas marxistas de lado, pero y sin embargo se mantiene, hay mucha gente que está interesada en el pensamiento de Marx y encontrar nuevas alternativas. So it was very difficult for me because for the first time in my life I was popular. Y fue una época difícil porque era la primera vez en mi vida que fui popular. And I was drawing big crowds. I thought, this is crazy. Y estaba trayendo a grandes montones de gente, parecía algo muy loco. And the same has been true here in Latin America as well, particularly young people. Y lo mismo se está dando también aquí en Latinoamérica, sobre todo con gente joven. Ya. Bueno, otra pregunta, profesor. Ya que hablamos de ese reavivamiento del interés en el marxismo, ¿verdad? Y un marxismo justamente que tiene que desarrollarse a la luz de estos problemas nuevos que están ocurriendo, de esta crisis, que no es solo una crisis económica, es una crisis civilizatoria en términos generales, cultural, espiritual, ecológica, etc. ¿Cuáles serían, en su opinión, las corrientes más interesantes y más fructíferas del pensamiento marxista que se están desarrollando? Si una persona quisiera, por ejemplo, teniendo ya un conocimiento básico del pensamiento de Marx, dirigirse al estudio de los pensadores que en estos momentos, de los grupos que están desarrollando de una forma más interesante el marxismo, ¿cuáles serían, en su opinión, esos pensadores o esos grupos? I think I understood that. Clearly, the crisis of 2008 was not a crisis in the production sector. It was a crisis that began in housing. And it therefore meant for me, and I think for some other people, that we had to take more seriously the question of urbanization, of investment in the built environment, and that we also had to be prepared to think about class struggle around the qualities of urban life being as important, not more important, but as important as the traditional left struggles in the workplace. And this, for me, coincided with a strong recognition that we needed to reread Marx so that we put Volume 1 of Capital and Volume 2 together, so we saw what the relationship was between production on the one side and the realization or sale and
commodity exchange of capital on the other side. So I think the crisis conditions forced us to go back to Marx's concept of capital as a totality, and to then start to think about all of the issues that came out of that. So I'm going on too long. I'll do my best. Entonces nos dice que a partir del 2008 que se dio esta crisis, la gente se dio cuenta de que no se trataba de una crisis de producción, sino una crisis en el campo de la vivienda. Es por eso que él, David y otras personas comenzaron a pensar que hay que tomar más seriamente problemas como el de la urbanización, de la inversión en la construcción, y también pensar en que debemos comenzar a prepararnos a pensar en la lucha de clases, también en la calidad de la vida urbana, que también se relaciona muchísimo con la lucha de la izquierda en el campo laboral, y también esto se relaciona con el reconocimiento de la necesidad de releer a Marx y de relacionar el volumen 1 con el 2 y darnos cuenta un poco de la relación entre producción y la realización, es decir, la venta, el cambio de mercancía, de capital, y esto nos muestra que las condiciones de la crisis de ahora nos forzan de alguna manera a reanalizar los conceptos de Marx sobre el capital y su totalidad, y también en pensar en los problemas y los resultados que se han dado a partir de eso. And part of that totality is, of course, embracing environmental questions and bringing them back into the heart of Marxist theory. When I first started getting interested in Marx, I always had an environmental, being a geographer, I always had an environmental angle. Y esto de hablar de la totalidad también involucra la parte medioambiental, y esto es algo esencial en la teoría de Marx. Cuando David comenzó a interesarse en Marx como geógrafo que es, también le dio mucha importancia al aspecto medioambiental. But back in the 1960s and 1970s, the mainstream Marxist parties, including the communist parties of Europe and the Maoist parties and so on, treated environmental questions as being a product of bourgeois romanticism. En los años 60 y en los 70, la mayor parte de los partidos, por así decirlo, comunes marxistas, como el Partido Comunista en Europa, el Partido Maoísta, entre otros, veían al tema medioambiental como algo burgués, romántico, un concepto más abstracto. And I think that some of those theoretical orientations on the left have to be overcome. And I think there is not simply a rebirth of interest in Marx, but I think there is a re-evaluation of Marx to look at his environmental thinking, his thinking about the politics of what goes on in things like housing and so on. Y esta orientación teórica que existía en la derecha nos muestra que debemos pensar no solamente en el renacimiento del interés en el marxismo, sino también en la reevaluación de su teoría, y tomar en cuenta, por ende, aspectos ambientales y también del aspecto político que está dentro de todo este problema, y también de la parte justamente de la vivienda. And I think if you look at some of the big social movements that have erupted over the last 10 years, you will see that, as in Brazil last year, it was the qualities of daily life that were the center of the protest. The same would be true of Gezi Park in Istanbul and the protests in Turkey. And of course, in North Africa, we're talking about lack of democracy. So, as you were saying, there's a crisis of civilization, of politics. It's not simply a crisis of the economy, it's a crisis of daily life
And I think that Marxism has to adapt to that. I don't find it hard to adapt to that. But if we don't adapt to that, we are going to become irrelevant. Entonces, bueno, los movimientos sociales que hemos visto en los últimos 10 años, por ejemplo, el movimiento que se dio en Brasil, justamente trataba del nivel de la calidad de vida, de la vida diaria de la gente. Lo mismo sucedió en Estambul con Gezi Park, en Turquía las protestas, en África del Norte con las protestas sobre la falta de democracia. También tenemos que entender por esto que estamos hablando de una crisis, como usted lo decía, de civilización, de política. No solamente es una crisis económica, es una crisis de la vida diaria. Y yo creo que es por eso que debemos adaptar las ideas marxistas a la situación actual. Yo no considero, David no considera esto como algo difícil de hacerlo, pero si no lo hacemos vamos a volvernos irrelevantes. Bueno, una tercera pregunta. El marxista británico Perry Anderson tiene una idea que a mí me es muy llamativa. Él ha dicho que es más fácil para nosotros hoy en día pensar el fin del mundo que pensar el fin del capitalismo. Y lo ha dicho en el contexto de los resultados que ha logrado la ofensiva neoliberal. Es decir, esta ofensiva neoliberal, sobre todo en el campo del pensamiento, ha logrado naturalizar todo un conjunto de elementos típicos del capitalismo que para la mayoría de las personas se presentan como un horizonte infranqueable. Hay que pensar la transformación, cualquier funcionamiento social solo dentro de esas supuestas leyes del mercado capitalista, etcétera, etcétera. Eso obliga al marxismo no solo a criticar al capitalismo, sino también a proponer alternativas viables, realizables para superar esa situación, ¿no? Y ahí es donde tal vez bien, sin tal vez, yo creo que ahí es donde hay un reto muy fuerte para el marxismo de hoy en día. ¿Cómo usted pudiera pensar, cómo usted pudiera explicarnos en qué medida se pueden plantear esas alternativas? No solamente criticar el capitalismo, sino presentar alternativas factibles para su superación. If you understand me. Yeah, I'm getting quite good. Actually, these kinds of questions I understand. It's daily life questions on the street that I don't understand. Las preguntas diarias de la vida diaria es que me cuesta comprender. But there's an interesting issue of who first said that it's easier to imagine the end of the world than it is the end of capitalism. I think it was Donna Haraway, but I don't know. But it is a fascinating question. My answer is simply, you better imagine both. That they are not disconnected. And I think that there's a rule that I have, which I think explains rather well the situation. Any dominant mode of production and its political articulation produces its own distinctive form of opposition, which mirrors the reality of that power. Bueno, David nos dice que existe el debate de quién dijo primero esta frase que usted dice, de si es más fácil pensar en el fin del mundo o en el fin del capitalismo. Y bueno, David dice que tal vez haya sido Donna Haraway, pero no se sabe exactamente. Y esta es una pregunta bastante fascinante y la respuesta que él nos dice es que lo mejor sería que imaginemos ambos, porque no están desconectados. Y David dice que tiene una regla que le ayuda a él a explicar esta situación, y es que cualquier modo dominante de producción y de articulación debe ser visto también de la manera opuesta, porque es una especie de espejo que nos ayudan a comprender la situación de manera más completa. If we look back, for example, at the 1950s, 1960s,
we see a mode of production that we sometimes call Fordism, and it produced its oppositional forms in terms of trade union power, social democratic movements, socialist parties, institutions which mirrored in many ways the whole organizational structure of corporate capitalism at that time. Más o menos en los años 50, en los 60 se dio el modelo de producción que se llama el Fordismo, que tuvo su oposición con la creación de los sindicatos, de los movimientos democráticos socialistas, los partidos socialistas, que de esta manera nos muestran que existe un reflejo, una forma opuesta al primer movimiento, que nos da una idea más completa de la estructura del capitalismo corporativo. And the revolution, if you want to call it that, of capitalism through neoliberalism has produced a different kind of capitalism which is dispersed, networked, and we have a left that is now dispersed, networked, and mirrors in many ways. And people get very angry at me when I say this, that much of the contemporary left actually mirrors the ideology of neoliberalism. It's anti-state. It is anti-hierarchies. It is in favor of networks. And I always say to people, who is the person who said government is not the solution, it's the problem? It's Ronald Reagan. Esta, por así decirlo, revolución del capitalismo tuvo luego una cierta modificación por medio del neoliberalismo, y como resultado tenemos una red que está mucho más dispersa. Y yo creo que también la izquierda se ha vuelto una red bastante dispersa, y esto de alguna manera se vuelve, como decía antes, un espejo de esta situación. Y hay mucha gente que dice que la izquierda contemporánea se parece mucho a la ideología del neoliberalismo, porque antes era anti-Estado, anti-jerarquía, muy en favor de las redes. Y David dice que el gobierno no debe ser, eso no lo entendí muy bien, una solución, sino ser parte de... ¿Quién fue el que dijo el problema, que el gobierno no era la solución, sino que el gobierno era el problema? Que eso lo había dicho Ronald Reagan. Una frase famosa de dice. Yeah. Now, I'm not saying that everybody on the left is a secret neoliberal. What I'm saying is that if you look at these structures which exist around us, they tend to limit our vision. And to the degree that they mirror what dominant power is about, then the task of the left, it seems to me, is to smash the mirror and get out of that way of thinking, which is the way dominant power formulates the possibility of opposition. Y no estoy diciendo con esto que todos la gente de izquierda sea un neoliberal en secreto. Lo que sí creo es que si vemos esta estructura, vemos que tiene una visión, un límite de una visión, y esto nos lleva a pensar que se puede dar una especie de espejo a este poder dominante, y la tarea justamente de la izquierda es romper ese espejo para que podamos pensar maneras alternativas a este poder dominante. If we break that mirror, then it seems to me we can start to imagine alternatives which are not simply echoes of the dominant praxis. Y si logramos romper este espejo, no solamente vamos a lograr imaginar, no solamente, sino a encontrar maneras más concretas, alternativas a esta práctica dominante. And that means that we then have to imagine alternatives, alternative forms of organization, alternative forms of politics,
I think we're definitely in an era in which we have to think about a new way of doing politics. In fact, new ways of doing politics are emerging all around us. The big problem, seems to me, is to put it together into some bigger configuration. Es de esa manera que podemos llegar a imaginar una alternativa de organización, una alternativa de política, y yo creo que ya se están emergiendo nuevas maneras de política. Ahora la gran tarea o el gran problema que tenemos es cómo hacer que todo eso se junte para tener una configuración mucho más poderosa, más amplia. In fact, if we had a map of the world and asked the question, where are people actually practicing some alternative, you would end up with a huge map with a huge number of activities going on where alternatives are being experimented with, are being practiced in some way or other. Y yo creo que si es que si vemos en un mapa, tuviéramos un mapa y nos preguntáramos dónde está la gente buscando maneras alternativas, tendríamos un gran mapa con cifras muy grandes de actividades de personas que están buscando cosas alternativas, no solamente que están buscando, sino que están experimentando y que están practicando estas nuevas formas. Interestingly, I think capital doesn't care about that situation. They think it is, all the time it remains dispersed and disorganized. Capital's fine with it. It says, yes, go play over here and make your commune, go over here and develop your solidarity communities, go here and get your ecological structure. You know, I think capital kind of, in a way, just says, fine. Y me parece que al capital realmente no le interesa esto, porque ve que son movimientos que todavía están dispersos, desorganizados, y dice el capital, bueno, sigan jugando con lo suyo, hagan sus comunas, hagan sus economías solidarias, sus estructuras ecológicas, porque para el capital esto realmente no afecta. So the one thing I think capital would be terrified of is all of that coming together. Y el capital realmente entraría en terror si estas ideas se juntan. And I think it's the task of both practitioners to start to find ways to put together what they're doing in broader configurations, and we do see attempts to do that emerging. Y la tarea ahora sería de los profesionales es hacer que esta configuración se vuelva más concreta, más amplia, y me parece que ya está comenzando a darse esta tendencia. For instance, the landless peasant movement, the MST in Brazil, is now working on problems of Nigerian oil exploitation and is targeting, internationally, I think, trying to develop a network that goes beyond its own immediate interests. Nos da un ejemplo de un movimiento de agricultores, no sé exactamente, de Brasil, que se están ya interesando en problemas de la explotación petrolera que se está dando en Nigeria. Entonces se ve que movimientos de un sector están tomando interés en otras áreas. What we, I think, see is the response of capital and the capitalist state is, I think, becoming very clear. Y estamos viendo que la respuesta del capital y del Estado de capital se está volviendo más clara. It is to divide and rule and create as much division as it possibly can. For example, big capital in the United States funds the Tea Party, whose job it is to make the US government unable to function, because big capital benefits from complete chaos in Washington. Él nos habla de que justamente el capital tiene como interés el dividir, y así seguirá en el poder. Un ejemplo de esto es el gran capital en Estados Unidos, que apoya al Tea Party, al
partido del Té, y porque la función de este partido es mantener los movimientos divididos. De esta manera se crea un caos por medio de la división. The second line of response is to use the police power in a militarized state apparatus to engage in very, very repressive tactics, such as squashing the Occupy movement, attacking the protesters in Gezi Park, attacking the protesters in Sao Paulo who are simply protesting against the rise in transport costs. And what we've seen, and even in the United States, people were shocked by what happened in Missouri, when, you know, suddenly people were protesting the death, and the police came out looking like they were invading Iraq, and the militarization that is taking place within the capitalist state everywhere is, I think, the second line of response, which I think the left then has to deal with, you know, the divide and rule tactics, but it also has to figure out how it can confront a militarized state apparatus that is prepared to use violent military means to suppress dissent, and to do it in a, as I say, in a very violent way. Otro aspecto que también se debe tomar en cuenta es el poder policial. Estamos viviendo en un aparato estatal que está sumamente militarizado, que usa la represión. Esto se daba en los movimientos en contra de Occupy, de Gezi Park en Sao Paulo, que hubo también protestas por el creciente precio del transporte, e incluso en Estados Unidos la gente entró en shock cuando vio en Missouri que la gente estaba protestando y la policía intervino como si estuviera dando una guerra en Irak de manera sumamente violenta. Entonces, por eso la izquierda no solamente debe abordar o tratar el tema de esto de divide y vencerás, sino también de este aparato estatal tan militarizado que reacciona de manera tan violenta. And behind that lies also an intense apparatus of surveillance, which of course is connected to anti-terrorist activities, and many elements on the left are now defined as being terrorists, and as soon as you're in that category, so anti-climate change protesters around Heathrow were called terrorists and treated as terrorists. And I think any strong movement on the left is likely to be defined as a terrorist movement. Otra cosa también que está detrás es este aparato de vigilancia en el que vivimos. Existen muchas actividades de izquierda que son ahora definidas como terroristas. Si uno tiene un movimiento de izquierda fuerte, ya se lo considera como terrorista. Vemos el ejemplo que se dio en las protestas en Londres, en Heathrow, contra el cambio climático, que tuvieron un efecto de control sumamente violento. Bueno, ahora le quiero preguntar sobre un libro que se llama El Capital, pero no el Capital de Carlos Marx, sino el Capital de Thomas Piketty. Porque justamente a partir de esta crisis tan profunda que comienza en el año 2008, muchos que hasta ese momento habían aceptado como válidas los dogmas del neoliberalismo los empiezan a cuestionar. Esa idea de que los mercados, funcionando por su propia dinámica, generan la felicidad y la riqueza, y que la desigualdad en sí misma no era un problema, sino una fuente de desarrollo. Y aparece el libro de Piketty, donde Piketty hace una crítica justamente a los efectos de la desigualdad. Y ese libro se convierte en un bestseller prácticamente.
Cosa muy interesante porque es un libro de teoría económica, 700 páginas, y todo el mundo empieza a hablar de él. Este libro, por supuesto, inicialmente tiene muchas críticas desde la derecha, del neoconservadurismo, por esta crítica que Piketty hace a esta idea de que los mercados funcionando en sí mismos ya generan riqueza, a esta idea del carácter de la bondad de la desigualdad. Pero también se le han hecho muchas críticas desde la izquierda, y usted específicamente ha escrito algunas reflexiones acerca de este libro, teniendo en cuenta que este libro puede engañar a muchos, ¿no? Por cuanto el libro tiene el mismo nombre del libro del Capital. El propio Piketty ha dicho que él nunca leyó el Capital de Marx, y que se ha convertido en un suceso de ventas, ¿no? Incluso le puedo contar la anécdota de que hace un par de meses en algún centro universitario dieron un curso sobre el Capital de Marx, y uno de los libros de referencia de la bibliografía era el de Piketty. Entonces, si usted pudiera darnos una idea concentrada de cuáles serían los elementos que se pudieran criticar en ese libro de Piketty. Yeah, it's a book that is celebrated for the fact that it is the most purchased and the book that is least read. Most people don't get beyond page 50. Yeah. But it sits on everybody's table. I'd love to write a book like that. First off, my primary objection to Piketty's book was the title, Capital. It is not a book about capital. It is a book about how inequalities get produced by capital. And one of the theses that Marx advances in Volume 1 of Capital is that a free market economy, and the closer you get to a free market economy, the more likely you are to find an increasing polarization of wealth and power. The rich get richer and the poor get poorer. And since 1970 or so, public policy and all the rest of it has been oriented towards a free market situation. And of course we've seen the rich get richer and the poor get poorer. What Piketty did, which I've read his stuff actually over the last 10 years or more, is with some other researchers actually document in scrupulous detail the distribution of wealth and power. And he shows that with the exception of this period of World War II and shortly afterwards, that the tendency is in a free market economy to produce an oligarchy of the sort that we now have, where there's tremendous concentration of wealth and power amongst very few people. So he did a very good job of that. Therefore, I think what happened was that those people who are very concerned about the inequalities in society, but who are also, I think, concerned that the monetarist theory and the monetarist dogma of economics should still prevail, and people who want to go back to the Keynesian view could treat Piketty as a primary kind of way of establishing or reinforcing their position. Okay. Sí, de hecho el libro de Piketty es uno de los más comprados, pero de los menos leídos. Mucha gente no pasa de la página 50 porque es un libro bastante denso, pero está en la mesita de noche de casi todo el mundo, y David dice que le encantaría escribir un libro así. Y bueno, la primera objeción que él tiene es justamente el título, porque no habla en realidad del capital, sino de las inequidades que se producen a partir del capital. La tesis de Marx en el volumen 1 habla de la economía de mercado libre,
y su relación con la polarización de la riqueza y del poder. Y como consecuencia vemos que los ricos se vuelven más ricos y que los pobres se vuelven más pobres. En los años 70 se vio que las políticas que tendían al mercado libre se estaban volviendo más fuertes y como consecuencia los ricos se volvían más ricos, los pobres más pobres. Por otro lado, David dice que Piketty hizo, junto con otros investigadores, un análisis de la distribución del poder y de la riqueza. Y Piketty, junto con estos otros investigadores, muestran que, con excepción del periodo de la post-Segunda Guerra Mundial, se crea esta economía del libre mercado que hace una concentración mucho más fuerte de la oligarquía, una concentración mucho más fuerte del poder y de la riqueza. Y nos dice David que Piketty hizo un muy buen trabajo haciendo esta descripción, y hay mucha gente en la actualidad que está preocupada, pensando no solamente en las inequidades de la sociedad, sino también en las teorías y en los dogmas del monetarismo, y creen que esto debería prevalecer y se podría regresar a lo que nos dice Keynes también. Y estas personas que están interesadas en estos temas podrían tratar a Piketty como una forma de tratar este tema y de encontrar. I think you cannot read Piketty and get any understanding of what happened in 2008. There is no general theory of crisis, where crises come from. There is no attempt, I think, even to broach that question. I think the answer that he proposes, which is a global wealth tax, is politically impossible and it's wonderfully utopian. But I think that it played a very valuable role in actually supporting what was being said in Zuccotti Park with Occupy, that the problem we face right now is the wealth and power not simply of the top 1%, but of the top 0.1%, and that we have created a global oligarchy, and that therefore it's going to be very difficult to change capital and capitalism without challenging the power of that oligarchy. And that oligarchy, of course, rules politics, rules the media, is increasingly ruling the means of communication and monopolizing political power. And I think he's done a very good job of highlighting those aspects of capitalism with which, again, the left has to find a way to confront. Si leemos a Piketty no vamos a encontrar una solución o una teoría que nos explique el por qué se dio esto. No, él no nos presenta una teoría de la crisis. Yo creo que incluso ni siquiera se llega a aproximar a darnos una respuesta a esta pregunta. Él nos podría, por alguna manera, darnos la respuesta de este impuesto a la riqueza, impuesto global a la riqueza, que es bastante imposible y bastante utópico. Y ahora el problema que tenemos no es solamente del tope 1% de los más ricos, sino del 0.1% que están convirtiéndose en esta oligarquía global. Es muy difícil cambiar al capital, y esto involucra también que es muy difícil cambiar el poder y la oligarquía, esta oligarquía que está dominando a los medios de comunicación, también a la política, que están monopolizando el aspecto político y también el poder. Y Piketty señala o resalta los aspectos del capitalismo que tal vez la izquierda debería comenzar a confrontar. I just want to add one small thing, but for me it's a rather big thing. In his measurement of wealth, he measured the value of everybody's assets. And the biggest part of those assets is property and real estate, which again brings us back to the question of urbanization.
and to the way in which, for example, in New York City, very, very affluent condominiums are being built, not for people to live in, but for Russian oligarchs and sheikhs from the Gulf and rich people from Mexico to buy, you know, multi-million-dollar penthouses which they never live in. So there you are in New York City with a housing shortage, and you suddenly look at all of these big buildings at night and there are no lights on in them. Nobody's living in them. And the real estate industry is continuing to build vast mansions for nobody to live in, just simply to invest in as a way of guarding their assets. So I think, again, this connectivity between the dynamics of capitalism and what's going on in urban life comes very central. And in many big cities, it becomes very apparent. You see some of it here in Quito. You see it big time in Sao Paulo. You see it hugely in places like Santiago and Chile. Every city you go to, you see the poor areas. And then you see these towering condominiums for the rich to live in. Maybe they live in them, but in many instances, they're simply assets which are purchased as a means of securing wealth into the future. Quería agregar a esto un tema que tal vez es pequeño, pero para Ben David es un tema bastante importante y se relaciona con la medición de la riqueza. Y gran parte de este problema o de cómo medir, ¿verdad?, la riqueza es la propiedad, y con esto está relacionado la industria inmobiliaria, y esto nos lleva también a la pregunta de la urbanización. Podemos ver, por ejemplo, en Nueva York, que se están construyendo muchísimos condominios de los que la gente realmente no está viviendo, y quien hace estos o quien manda a construir estos condominios son oligarcas rusos, sheikhs, gente muy rica, que se llama mexicana, que se compra un penthouse y realmente no lo utiliza para vivir. Y es por eso que vemos en Estados Unidos, en Nueva York principalmente, esas estrategias inmobiliarias. Vemos edificios hermosos, inmensos, pero si vemos las luces están apagadas porque probablemente la gente no está viviendo ahí. Podemos ver que esta gente no está adquiriendo estas propiedades para vivir ahí, sino solamente para asegurar sus inversiones o para asegurar sus bienes. Y esto nos lleva también a pensar en la relación de la dinámica del capital y justamente su relación con la vida urbana. Podemos ver este fenómeno que se está volviendo muy aparente aquí en Quito, también en Sao Paulo, mucho más en otras ciudades como Santiago de Chile, ciudades grandes en las que vemos áreas pobres y por otro lado vemos estos condominios muy lujosos en los que la gente no vive, sino que la utiliza para asegurar su capital. Okay. Hace algunos años usted escribió y publicó un libro, The Condition of Postmodernity. Fue traducido después al español, La condición de la posmodernidad. Yo quiero decirle que ese libro en muchos lugares de América Latina fue un libro muy importante, porque todas estas teorías de la posmodernidad, ¿no?, a partir del famoso libro de Lyotard, coincidieron, no casualmente, con la crisis del marxismo, con la crisis del socialismo estadocéntrico, el así llamado socialismo real, y marcaron muy fuertemente el mundo académico europeo, norteamericano y latinoamericano. Todo aquel rechazo a la idea de totalidad, a la idea de sistema, la hipertrofia del fragmento, por decirlo de alguna manera. En esencia era un paradigma irracionalista. Y su libro fue un libro importante en la medida en que usted hace una crítica a ese, vamos a llamarlo así, a ese paradigma, ¿no?, de estas teorías de la posmodernidad. Ya han pasado algunos años después de aquello, tanto desde el inicio, con el libro Lyotard, etcétera, como del libro suyo. ¿Qué ha quedado todavía? ¿Qué queda todavía en el mundo académico
la influencia de aquellas teorías de la posmodernidad y en qué medida todavía es válido seguir luchando contra esas ideas, en la medida en que usted considere que esas ideas todavía tienen una fuerza en el mundo académico. Yeah, I wrote The Condition of Postmodernity very quickly. I was rather angry. But I also thought a lot of people who talked about postmodernity had no idea what it was. So I thought, well, why don't I just say what I think it is? And of course, people were fascinated with, this was when people were getting into reading Foucault and Derrida and post-structuralism as well as postmodern thinking. And these things catch on and very much a fad. And I remember being at a meeting and somebody actually screaming at me, "You can't write a book like that!" And I said, "I'm sorry, I just did." And the thing I think that surprised me very much was that nobody had actually confronted what this postmodernity might be and what its economic roots might be. And I think at that time, when I turned to the concept of flexible accumulation, I probably now would look at it and say we should be talking about neoliberalization. But at the time, there was an embrace, even on the left, of something called flexible specialization. And I think that embrace, I wanted to turn into saying it's more than flexible specialization, it's flexible accumulation. David nos cuenta que él escribió las condiciones de la posmodernidad muy rápidamente porque de hecho tenía mucha ira, porque pensó que había mucha gente que estaba escribiendo alrededor del tema pero que realmente no lo entendía. Entonces David se dijo, ¿por qué no escribo yo lo que pienso al respecto? Y la gente en esa época estaba fascinada por este tipo de temas, estaban leyendo Foucault, a Derrida, sobre todo también al pensamiento posmodernista, y eso tuvo un cierto agarre en la gente. Y en una reunión a David alguien le gritó cómo se le ocurre o cómo se atreve a escribir este libro, y él le dijo, lo acabo de hacer. Así que, y a él también le sorprendió que mucha gente realmente no se puso a discutir o a analizar cómo debería ser o cómo es la posmodernidad y cuáles son sus raíces económicas. En esa época David abordó el tema de la acumulación flexible, que ahora podría ser también relacionada con la neoliberalización. Se habla también de la especialización flexible, y David dice que esto no se trata solamente de la especialización flexible, sino también de la acumulación flexible. Yeah, I think also the way in which I integrated transformations in space and time and took up the idea of time-space compression, I think became rather important in the way in which people read the book. And I think, again, that struck a chord. So it was one of those books that I didn't think anybody would take any notice of, but it became extremely popular. And I think particularly here in Latin America as well as in North America, and I suppose it was one of the first real solid critiques of the postmodern turn, which attempted to demystify it and to say, look, what it's talking about has been there all along, and what is being proclaimed as some new era is not a new era at all. It's a continuation of
what happened before, but by other means. En este libro David también trató de integrar la transformación del espacio y tiempo, y también trató de encontrar una comprensión de estos dos, del espacio y del tiempo. Y esto él considera que fue un factor importante para que este libro resuene en la gente. De hecho es uno de los libros que él esperó que no tenga mucha resonancia y se volvió muy popular de manera inesperada en Latinoamérica, también en Norteamérica. Y él tiene una crítica sólida sobre el término de la posmodernidad, y él trata de desmistificar este término, y él habla justamente de que este término no es algo nuevo. Hablar. Bueno, entonces ya podemos continuar. Difícil callar. Ya. Y escucharse. Ya, listo, Jorge, gracias. Bueno, la última pregunta. Desde hace un par de años comenzaron un proceso político muy interesante en el sur de Europa, específicamente en Grecia y en España. Me estoy refiriendo al surgimiento y desarrollo del partido Syriza en Grecia y del partido Podemos en España. En Europa los efectos de la crisis han sido desastrosos, terribles, el impacto social que ha tenido esta crisis que comienza en el 2008, pero no había habido realmente toda política fuerte ante esa victoria arrolladora y ese despliegue de las políticas del neoliberalismo. Y de buenas a primeras, en estos dos últimos años aparecen estos movimientos, estos partidos de izquierda, Syriza y Podemos. Syriza acaba de ganar las elecciones, aunque no logró mayoría absoluta, y ya se está empezando a ver con mucha atención lo que va a poder hacer Syriza. Y Podemos en estos momentos el partido que tiene mayor intención de voto en España, y probablemente también pueda tener un resultado electoral muy fuerte. Pero lo que queríamos saber sobre todo es la reflexión que usted nos puede dar acerca de lo que han significado estos dos partidos y de qué posibilidades tienen de presentar un desafío real a las políticas neoliberales. I think, I've been around long enough, I think, to have experienced many transitions in thinking and in politics. And I think I'm better equipped right now to read some of the signs of these transitions. And I'm an avid reader of the Financial Times, which I regard as a very responsible capitalist newspaper. It doesn't try to lie or tell untruths to the capitalist class, It obviously believes that they should know what's really going on, so they try to do that. And one of the things I've noticed over the last couple of years, several commentators in the Financial Times have said, this austerity politics is not working. We have to do something different. This is something, of course, that some elements in the United States have been saying, and it's something which I think has been helped along by Piketty's book, amongst others. So there's a certain turning of the tide. And I think there's a recognition with Europe right now in general deflation, Japan having been stuck in deflation for the last 20 years, with not very strong growth in the United States. I think there's a recognition that the policies which have been set up over the last, since 2008, apart from the first burst of kind of Keynesian debt financing, that we're actually locking ourselves into a period of long-term secular stagnation. After all, 2015, 2008, that's 7 years, and that's, sorry, it's not 7 years, what is it? 5.
but it's a long time to not really exit from the crisis. And I think it's recognized that something different has to happen. And it's at this moment that populations also are beginning to say, we are fed up, as we see in Greece and as we've seen in Spain. But we also see it in a right-wing form, so that the rise of fascism in Europe is seriously there. Hungary is already fascist. Interestingly, one of the persons who greeted the Syriza victory as being a good thing was Marine Le Pen in France. And it's not surprising that Syriza is in alliance with the far-right party, because both the far left and the far right is saying this overriding of national sovereignty by the IMF and the Troika and the bondholders just cannot be tolerated. Me parece que David lo dice, tengo suficiente experiencia para haber visto estos periodos de transición en políticas y también en formas de pensamiento, y él cree que tiene una manera bastante clara de este tipo de transiciones. Él lee asiduamente el Financial Times, que le parece que es si bien es un periódico de derecha, es bastante responsable y al menos no miente, y no le miente a la clase capitalista. Sin embargo, le sigue diciendo que no hay nada grave que esté sucediendo. Y una de las cosas que David ha notado en los últimos años es que algunos comentaristas de estos medios están comenzando a decir que las políticas de austeridad no están funcionando y que hay que encontrar una manera distinta de actuar. En Estados Unidos también se está dando, y de hecho hay cierta manera de considerar a Piketty como alguien que apoya también a este movimiento, y estamos viendo que es una especie de cambio de ola el que se está dando. Hay un reconocimiento en Europa de que están en una crisis ya extendida. Hay una deflación general en Europa, también una deflación por ya 20 años en China. También estamos viendo que el crecimiento sigue siendo débil en Estados Unidos, y hemos visto que a largo plazo estamos viviendo un estancamiento secular. Y bueno, si estamos ahora en el 2015, desde el 2008 ya han pasado varios años y ya debería ser hora de que salgamos de la crisis. Esto es algo que ya está reconocido, y mucha gente en todo el mundo está ya harta de lo que está sucediendo. Esto se ve expresado en España, se ve expresado en Grecia, y no solamente en la izquierda, sino también en grupos de la derecha, grupos fascistas en Europa. Por ejemplo, Hungría ya es considerado como un país que tiene una buena representación fascista, y no es de sorprenderse que que haya ganado las elecciones en Grecia Syriza haya sido festejado por Marine Le Pen de Francia, porque sabemos que los partidos de extrema derecha y también de extrema izquierda están opuestos a este ataque a la soberanía nacional por parte de la Troika, del FMI, del Banco Central de Europa, otro elemento. It's interesting that the governor of the Bank of England just now has said austerity politics has gone too far. And when a central banker speaks, we all have to listen. And so I think there is a turning of the tide in some way around the question of austerity politics. Where it will go and how it will happen depends. And I think actually a couple of commentators in the Financial Times have put it this way, that Europe has a choice. It can either actually forgive the debt,
because all of that money which was given to Greece didn't stay in Greece. It went back to the European banks that had lent the money to Greece. So it was a secret bailout of the European banks with the Greeks acting as mediator. And they're beginning to point that out very loudly because popular opinion in Germany and Finland and that keeps on saying, we gave all that money to the Greeks and we don't want to forgive them anything. Whereas now people are saying, you didn't give it to the Greeks, you gave it to your own banks. You were bailing out your own banks with Greece as the mediator. Now, everybody knew that was the case, but nobody started to make a big political point of it before. Now it's being turned into a big political point. So I think that Europe has a choice. It can either basically write off much of the debt of Greece so that Greece can live a decent life again, rather than live paying the European banks forever. Or, if it rejects it, it's going to find Golden Dawn, it's going to find the fascist answer. And there is, I think, a real concern of, as you started out by sort of suggesting, that there's a real threat to civilization in all of this. And it's an extremely dangerous situation. And how it gets negotiated, I think, is going to be one of the big questions of the next 6 months to a year. I think it's interesting that the Greeks did not come into power and sort of come in and say, okay, we're going to compromise. They have come into power and said, we are going to go for broke. And either you cut our debt, or we are going to default and leave the euro and possibly break up the European Union, which will then leave local fascisms very much in control. David nos menciona que el presidente, el representante del gobierno de Inglaterra se manifestó públicamente diciendo que las políticas de austeridad no estaban funcionando muy bien. Y si alguien de esa calaña nos dice eso es porque hay que escucharlo. Y parece que estamos ya viendo un cambio de ola que está cuestionando estas políticas de austeridad. Ahora, lo que suceda a partir de esta nueva tendencia dependerá de muchos otros factores. El Financial Times aborda también este tema y dice que Europa tiene alternativas ante esto. La una podría ser el condonar la deuda a Grecia. Los bancos europeos lo perdonarían, porque de hecho los bancos europeos no es que le dieron el dinero a Grecia, sino que se lo quedaron, pero Grecia fue el mediador de todo esto. Hay mucha gente en Alemania, en Finlandia, que dice que no hay que perdonar esta deuda porque los griegos se están quedando con el dinero. Pero sabemos que, como lo dije anteriormente, simplemente fueron un mediador de esto. Y este fenómeno se está convirtiendo en un nuevo punto político que no había sido discutido hasta hace muy poco. Entonces, bueno, Europa tiene estas dos opciones, o perdonar la deuda a Grecia y hacer que la gente vuelva a tener un nivel de vida más decente y no que por generaciones la gente esté pagando una deuda a los bancos europeos. La otra opción es rechazar esto y que obviamente esto nos llevaría a una preocupación mucho más profunda de una amenaza a la civilización, y esto obviamente sería una situación bastante peligrosa. Entonces ahora sería la pregunta de cómo se logra negociar esta deuda. Tal vez nos tome los siguientes 6 meses a un año determinar cómo va a suceder esto. Es bastante interesante
cómo los griegos, una vez que entraron al poder, no dijeron que van a ceder ante esta deuda, sino que están considerando el declararse en bancarrota y que Europa tiene que encontrar una manera de lidiar ante este tema. Esto podría dar como consecuencia que los grupos fascistas tengan control de la situación. I wrote a piece about 4 years ago. I thought the Greeks should have defaulted back then. My argument was they either fight. It's a bit like having a bad toothache. You extract the tooth and it's very painful, and they would have gone through a lot of pain for a couple of years, but then they would have been free to do what they liked. What they did was not default, which meant that given the terms, they were faced with 25, if not 50 years of toothache, and bad toothache too. And that in effect is what's happened. And, you know, the Greek government at that time, I argue, had defaulted on its obligations to the Greek people. And that was the wrong way to go. But if you look at the way in which neoliberalism works, it was always been about supporting the banks and sucking it to the people, hurting the people. And in effect, that's what happened to Greece big time. And I think we're now seeing, you know, they've had toothache for a long time, and they see very clearly that they're going to have toothache for another 25 years. And they kind of say, well, get the tooth out. Hace 4 años yo escribí un artículo sobre la situación de Grecia y David lo compara con el dolor de muela, que uno se la saca la muela, no va a ser muy doloroso, pero después de eso uno queda libre. Eso no fue la decisión de Grecia, y siguen teniendo este dolor de muela que sigue siendo bastante doloroso y que va a continuar probablemente por los siguientes 20-25 años. Grecia en esa época tomó la decisión de no declararse en bancarrota, pero David considera que las autoridades en esa época se declararon, por así decirlo, en bancarrota ante su gente, porque a fin de cuentas afectó a la población. Y esto se compara mucho con las ideas del neoliberalismo, porque esta ideología se basa en apoyar a los bancos o los medios financieros y dejar de lado o afectar a la gente. Y esto es justamente lo que está sucediendo en Grecia. En el presente vemos que van a quedarse con este dolor de muelas y probablemente por los siguientes 25 años.